Muy bien, amada familia de las estrellas. Gracias a estas divinas femeninas del día de hoy que nos han entregado su dulzura, su vibración, su frecuencia amorosa para iniciar este nuevo día. Y el día de hoy entramos en el día número 10 de la activación de nuestros códigos arcturianos. Hoy vamos a trabajar con el código trascender. Y dándole la bienvenida a este nuevo día, a esta nueva activación con esta frecuencia elevada de lo que significa un proceso de trascender. Este código nos enseña que nada realmente muere, solamente se transforma, y nos recuerda que toda sombra es realmente una semilla de sabiduría, y que cuando soltamos las cargas antiguas, la energía realmente encuentra un cauce nuevo para expresarse en verdad, en amor, en entendimiento. Pero para poder comprender este proceso es importante ir al fondo de lo que significa trascender. Me gustaría que compartiéramos en familia para nosotros qué significa trascender. Los escucho. ¿Qué significa trascender? Adelante, ¿quién nos quiere compartir? Permitirme cambios. Ok, permitirme Pasar de un día, subir una octava, traspasar un velo. Eso para mí sería trascender. Ok, gracias, mi bella Minik. Gracias. Pasar de un estado a otro. Pasar de un estado a otro. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más desea compartir qué significa trascender? Pues yo estoy de acuerdo con Lucita. Creo que es pasar de un estado a otro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ir primero al fondo de lo que significa trascender. De esa manera sí podemos integrar más profundamente lo que puede estar transformando, porque trascender también es transformar dentro de nosotros. Entonces trascender realmente no significa un movimiento externo, no hacia afuera, sino más bien es un cambio de vibración. Es como un paso de una realidad interna hacia otra. Es decir, es un proceso interno. Es abrir, yo diría que un nivel de conciencia superior, que antes realmente no estaba disponible porque el ser humano estaba atrapado en las experiencias, en las emociones, como en esa interpretación limitada de las cosas. No había esa capacidad de expandirse mucho más. Entonces, trascender es pasar de un estado a otro estado del ser. En el nivel físico podríamos decir que cómo nos impacta cuando logramos trascender. ¿Alguien ha tenido una experiencia que cuando ha trascendido algún proceso, alguna memoria, algún dolor, en su físico se puede observar algo? Sí, señora. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si yo me miro, me observo a mí misma, a mí mismo, puedo darme cuenta que cuando yo logro trascender las situaciones, entonces logro soltar hábitos, ¿no?
que permanecían como una identidad pegada en mí, que se sostenían. Y me permite también mover el cuerpo hacia prácticas más coherentes. Por ahí hay un micrófono abierto. Si por favor lo cerramos. Entonces, cuando nosotros sanamos, también en nuestro cuerpo sucede que liberamos tensiones corporales que están ahí acumuladas. Yo recuerdo en algún momento que cuando escuchaba la voz de alguna persona me generaba tanto estrés que lo primero que hacía mi cuerpo era cerrar los puños de mis manos y me tensionaba los brazos, porque esa persona me causaba temor. Pero cuando logré liberar ese proceso, me di cuenta de que mi cuerpo también cambió. ¿No? Lo expreso como una memoria muy personal. Entonces se da uno cuenta que cuando logra trascender todas esas memorias, esas emociones, el cuerpo sana también y de una manera en que a veces no nos damos cuenta, él manifiesta también liberarse. Entonces lo que hacemos es que permitimos que nuestra fisiología se adapte también a una vibración más alta. Y cuando hablamos de vibración más alta, estamos hablando de estar más en armonía, en tranquilidad, ser más ecuánimes. Entonces nos damos cuenta que nuestro cuerpo físico es el primer templo donde se observa el trascender, la trascendencia. Y entonces, y me van a decir si no es así, cuando nosotros logramos superar situaciones, el sueño cambia, dormimos más tranquilos, dormimos profundamente, nada nos agobia. Pero cuando estamos sujetos a situaciones difíciles, el estrés hace que no podamos dormir, que haya un insomnio, ¿cierto? Incluso respiramos más tranquilamente. Dime, Glorita. Así es. Cierto, así es. Nos damos cuenta cómo lo emocional impacta tanto en el físico. Podemos darnos cuenta que la respiración se equilibra, se vuelve tranquila, pero cuando estamos bajo estados de estrés, la respiración es acelerada. Es más, algo que no nos damos cuenta, pero sucede en nuestro cuerpo, es que incluso ocurre desintoxicaciones. No nos damos cuenta, pero cuando el cuerpo está tensionado, sostiene todos aquellos químicos que no son sanos. Y es más, produce químicos en son de defensa el cuerpo porque se siente en una posición difícil. Entonces se vuelve un conflicto interno dentro de nuestra biología. Pero cuando las cosas están en paz, se está en tranquilidad, no se siente estrés, entonces tu cuerpo al mismo tiempo toma esa posición de tranquilidad, de armonía y se refleja, se observa. Nosotros lo sentimos, aunque no entendamos o no seamos tan conscientes de lo que sucede, nos damos cuenta y somos capaces de analizar que cuando logramos liberar situaciones, nuestro cuerpo realmente vuelve al equilibrio. Entonces, trascender en lo físico es dejar atrás esos patrones que ya no sostienen la expansión del alma, todo aquello que nos bloquea, que nos ata, que nos amarra. Y si vemos al trascender a un nivel emocional, entonces
se empiezan a liberar todas esas emociones densas, la culpa, el miedo, el resentimiento, la vergüenza. Y empezamos a hacer o a estar en un estado de conciencia más elevado, donde ya observamos la emoción, pero ya no nos identificamos con ella. Ya esa emoción deja de ser un constante, un patrón dentro de nosotros. Se libera, se suelta. Y se transforma todo ese dolor realmente en comprensión. Entonces, sanar las memorias que están ahí pegadas a heridas, entonces el cuerpo emocional obviamente se sana. Entonces, cuando trascendemos una emoción, no significa que la emoción deba desaparecer. Eso es algo que hay que entender, porque está ahí. La memoria va a estar ahí. Sino que significa que deja de gobernar realmente nuestra realidad. Le quitamos el poder a esa emoción. Y si lo miramos desde un plano mental, entonces romper creencias que son limitantes, heredadas o aprendidas, cuando esa es una frase que yo usaba mucho cuando estaba trabajando y hacía con mis equipos de trabajo, les decía, hay que aprender a desaprender. Hay que aprender a que todo cambia, todo se transforma. Es cambiar el chip, el clip que tenemos adentro. Porque venimos con una forma de hacer las cosas, pero cuando tú aprendes a ser resiliente, comprendes que hay ciclos que se cierran momentos y que las cosas cambian y hay que aprender a adaptarse muy fácilmente a las situaciones. No nos podemos encajar en las situaciones. Y eso es parte del aprender a desaprender. Dejar atrás todos esos pensamientos repetitivos que generan sufrimiento realmente, que no aportan. Y es aprender a abrir la mente hacia nuevas perspectivas. Aprender a reemplazar la interpretación dolorosa por el entendimiento, por comprender. Entonces, trascender en la mente es más un proceso de claridad, de tener claridad en los procesos, donde un pensamiento se vuelve realmente más una verdad superior. Hay una certeza de las cosas, entonces ya no fluctuamos en ese vaivén de no comprender, sino que evolucionamos. Entonces la mente deja de ser una cárcel y realmente lo que hace es que se convierte en un puente. Entonces ahí vamos observando que el trascender no solamente nos muestra que dentro de uno de nuestros cuerpos, decir solamente el físico, hay cambios, sino que realmente hay cambios en todos los cuerpos sutiles. Por ejemplo, en el energético. Entonces, trascender, ¿qué nos ayuda en el campo energético? Nos ayuda a subir la vibración. El campo vibra diferente, el campo se expande, el campo se ilumina. Y también, cuando logramos hacer esto, entonces cerramos fugas energéticas que siempre se generan. Una fuga energética se puede producir emocionalmente, se rompen las membranas etéricas, las energéticas, y tu energía se dispersa, sale, pongamos el ejemplo del cometa, del 3i Atlas. Cuando se habla de un cometa, se dice que emana el polvo, pero de forma desordenada, ¿sí? Entonces él se va moviendo y se va descomponiendo y todas sus partículas salen disparadas para todo lado. Pero observemos que lo que los científicos ven
en el 3 y Atlas es que suelta, pero de manera ordenada. Forma canales que no son normales en un cometa. Entonces, esas fisuras que tienen por donde suelta todo el polvo, por donde suelta todo lo que está eliminando, sale de manera ordenada. Esas fisuras, si lo observamos en nuestro cuerpo, suceden. Esas fisuras quedan ahí dentro de nuestro cuerpo cuando no sabemos manejar las emociones, cuando nos convertimos en depósito de basura. ¿Cómo somos depósito de basura? Cuando nos llenamos de noticias, de conflictos, escuchamos la política y entonces terminamos también polarizándonos para un lado y estar renegando contra el otro lado. Todo eso que se ve afuera. Cuando crean esos realities y entonces lo que hacen es tratar de formar conflictos y las personas en las redes sociales participan infinidad de personas, 500,000 personas por una situación que pasó ahí. Sí, todo ese tipo de cosas es meterle basura a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Y cuando esa basura está ahí, empieza a abrir fisuras en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo energético, y hay escapes de energía de forma desordenada. Entonces, cuando nosotros logramos tener el proceso sabio de la sabiduría del alma, entonces todas esas fisuras energéticas que hemos tenido a través del tiempo de nuestra vida, pues empiezan a sellarse. También hay fisuras energéticas, por ejemplo, cuando pasamos por procesos de cirugías. El abrir el cuerpo hace que energéticamente haya un rompimiento de la membrana. Y también hay que hacer un proceso para sellarlo. Todo esto que se ha fragmentado dentro de nosotros realmente empieza a integrarse como un rompecabezas, empieza a armarse de nuevo. Y todas esas energías que son densas, que se nos han herido a nosotros, que lo hemos permitido y ha sido ese campo donde también le damos alimento a esos seres energéticos que se alimentan de esas energías densas. Pero cuando empezamos a tener nuestro proceso de conciencia y trascendemos todo ello, lo que hace es que todo eso se empieza a limpiar. Es como si hiciéramos una nueva fachada, se organizara nuevamente nuestra estructura. Entonces nuestros chakras también empiezan a estabilizarse en un orden superior. Cuando hablo de un orden superior, es que los primeros chakras se alinean correctamente, se estabilizan, pero ya somos el humano, donde los chakras superiores empiezan también a tener una emanación de energía expandida que no se estaba viendo años atrás en el ser humano. Solamente se veía el ser humano conectado a los dos chakras inferiores, al chakra raíz y al chakra sacro. Ahora, para gloria de Dios, para gloria del universo y de todos nosotros, ahora nuestros chakras ya se ven, ya se observan de una manera expandida. Todo nuestro puente de luz, nuestro arco iris, se unifica. Por eso el campo cuántico es más iluminado en cada uno de nosotros. Y el aura cambia de color, se expande, se siente más liviana. Los campos se reorganizan en coherencia con el alma. Entonces, aquí estamos hablando lo que significa trascender también en nuestros cuerpos sutiles, cómo impacta cuando logramos trascender. A nivel espiritual, entonces, empezamos a comprender las experiencias, pero desde un nivel más alto. No desde la víctima, sino desde el observador, del que aprende. Y empezamos a aceptar nuestra vida, pero desde el corazón, no desde el ego.
y abrazamos todo lo que todas esas experiencias que hemos tenido, las abrazamos sin juzgarlas, sin entrar en esa posición de la víctima, del que está lleno de rencor, de odio. Y empezamos a recordar el propósito detrás de cada experiencia. Lo comprendemos. Comprendemos cómo esas experiencias nos han traído al momento presente. Sí, han sido nuestros maestros. Y empezamos a conectarnos con la unidad, con la verdad profunda del ser. Entonces, a nivel espiritual es elevarse por encima de la dualidad y entrar en un estado de comprensión, aceptación, amor. Esas tres partes son la tríada de la trascendencia espiritual: comprensión, aceptación y amor. Y ahora podríamos entrar en un plano más alto, como cuando logramos trascender todas estas experiencias, todas estas situaciones, también se trasciende a nivel álmico. ¿Qué significa ello? Que trascender al nivel álmico es cuando nosotros logramos sanar las memorias viejas de todas esas vidas, de todos los linajes que ni recordamos, pero que están ahí en la memoria de nuestra alma. Y comprendemos también que haya sido lo que haya sido. Y yo siempre lo he expresado de esta manera, siempre he dicho, nosotros no solamente hemos venido a tener las vidas iluminadas que se nos han expresado, también hemos tenido vidas densas, vidas oscuras. Pero comprendemos que esa es la forma de experimentar la fuente a través de nosotros, de tener todas esas experiencias, y nosotros evolucionamos a través de todo ello. Y a nivel álmico entonces también nos ayuda a completar todos esos aprendizajes que estaban pendientes, y nos ayuda a lo más lindo, nos ayuda a cerrar los ciclos kármicos. Por algo decimos que esta es nuestra última encarnación, que hemos llegado al momento de todas nuestras vidas donde tenemos aprendizajes, comprendemos y ya llegamos a un punto de evolución elevado donde cerramos todos esos ciclos kármicos. El karma se cierra, ya no es un proceso, esa rueda del samsara deja de girar para muchos de nosotros, tal vez para otros seres no. Entonces empezamos a integrar todas esas versiones del alma que estaban separadas. Todas esas vidas iluminadas, todas esas vidas oscuras, todas esas vidas intermedias, todas se integran en una sola versión de un alma sabia. Y de esa manera logramos avanzar a un nivel evolutivo superior. Entonces, trascender en el alma realmente es graduarte energéticamente de un capítulo evolutivo. Es que en ese libro donde están esos registros akáshicos, estás al final, te estás graduando, estás cerrando esos capítulos y empiezas a escribir ahora unas nuevas páginas, un nuevo libro se abre ante ti. Y empiezas a escribir tu nueva historia, como el ser evolutivo, evolucionado al cual has llegado. Entonces, comprendemos que la esencia realmente de trascender no es escapar, no significa escapar de nada, significa más transformar. Es, podríamos decir, como mirar las situaciones desde otro nivel de conciencia, ¿cierto? Hasta que dejen de doler, hasta que dejen de pesar y nos dejen de limitarnos, de mantenernos en un límite ahí que no podemos continuar.
Entonces ya esas situaciones, cuando se trascienden, ya no controlan las emociones y ya no nos condicionan nuestro camino, ya no nos definen nuestra identidad, ya no nos determinan nuestra propia vibración, sino somos nosotros los que tomamos el control de ello. Es cuando nuestra propia divinidad toma el control de nuestro pensamiento, el control de nuestra emoción, el control de nuestros sentimientos. Tomamos el control de nuestro vehículo de luz. Entonces nuestro vehículo de luz ya no está con esas fisuras, disperso, fluctuando para todo lado, sino tienen una dirección. Este código nos ayuda, pero ¿cómo? Según esta vibración nos ayuda a liberar todas esas energías limitantes, nos ayuda a transformar todo lo denso en comprenderlo, en comprensión. Convierte nuestras emociones realmente en sabiduría. Esa parte a mí me parece tan valiosa, que es comprender las emociones y las llevamos a la sabiduría. Y nos ayuda a limpiar memorias negativas de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo astral, energético, espiritual, todo lo que hemos hablado, hasta llegar a ese álmico que nos eleva. Y lo que siempre se nos ha indicado es avanzar sin cargas, soltar maletas, liberarnos de todo ello. Y esto nos ayuda a tener una visión mucho más amplificada de nuestra alma, de conectar con la aceptación amorosa de todo lo que hemos vivido. Este código se convierte en un portón energético, en un portal que te permite cruzarlo del dolor a la conciencia, del miedo al amor, del ego herido al alma despierta. Así que, amada familia, después de... Amada maestra. Adelante, maestro. Gracias. Gracias. También a los guías me animan a compartir. Claro que sí, adelante, maestro. El trascender se ejerce en todo acto de iluminación del alma. Todo aspecto, toda acción que ilumine nuestra alma es un acto de trascender, lo que significa que trascender es un acto de conciencia. De la perspectiva del idioma sagrado, la lectura de la expresión trascender nos denota, al menos a simple vista, tres raíces diferentes. Esa primera parte es traspasar, es cruzar, pero ese cruzar, como lo decía Lucita, un que ese cambio de estado, observen que claramente abarca, comprende la expresión ascender. Está escrito allí, ascender. Si lo observan, ahí lo podemos visualizar. Pero observemos que ese ascender, y esto es lo hermoso, ese ascender comprende ahí también está un encender.
lo que significa que ese cruce, ese cambio de estado siempre es en positivo, es ascensión, que denota iluminación en sendero. Sí, ¿cuál es el sentido de trascender? Iluminarnos, ascender, un cambio de conciencia que nos permite elevar nuestra frecuencia. Entonces, digamos, la motivación de este compartir está motivado en que tomemos conciencia de los pequeños actos que iluminan nuestra alma. Y aquí entonces es muy propicio hacer conciencia de que nuestra respiración siempre puede ser un acto de trascender. Nuestra respiración puede ser un acto constante de trascendencia, de continuo sostener arriba nuestra luz. Cuando respiramos con conciencia, es automático, es espontáneo, la luz simplemente se revela, surge, la vibración se eleva, la frecuencia se incrementa, el estado de conciencia se cambia, hay ese cambio de estado. ¿Por qué se eleva la conciencia? Porque no entramos en un estado de calma, de control, de dominio, de mayor conciencia. Es importante que podamos comprometernos en nuestro acto de respirar con conciencia, sí, de estar conscientes. Cuando esa expresión de los textos sagrados, piedras vivas es con conciencia, con espíritu, o sea, vibrando, es decir, en luz. Las cosas, trascender en las cosas pequeñas, en las cosas simples, es también poder disfrutar de las cosas sencillas. Disfrutar de las cosas sencillas también me lleva a poder sentir satisfacción en el solo acto de respirar. Es que en el acto de respirar conciencia nos conectamos con el gusto, con la alegría de vivir, pero es que hay que experimentarlo, hay que sentirlo, esa satisfacción, ese gusto. Familia, ¿cómo es que podemos derivar gusto, satisfacción, alegría? Gusto, satisfacción, alegría son expresiones de trascendencia en las cosas más sencillas, en las cosas más simples. El aprender a ser, el aprender a estar es un acto de poder disfrutar, derivar gusto. Sí, no necesitamos realmente la alegría, quiero decir, no depende de lo material. No depende de la riqueza material, depende de la riqueza espiritual, de la verdadera riqueza. La verdadera riqueza, sí, de nuestra conciencia. Trascender en la motivación de compartir es animarles a que disfrutemos de lo sencillo, de las cosas simples de la vida.
es maravilloso, cómo podemos trascender en el amanecer, en el atardecer, experimentar el éxtasis de sentir ese cambio de energía. El atardecer es preciosísimo, el conectarse con la energía del amanecer, del atardecer, el sol al mediodía, conectarse con la belleza de una flor. Sí, trascender en el acto de valorar, de apreciar la vida en las cosas, el vuelo de un pájaro, el canto. Sí, descubrir en el canto del gallo cómo sostienen la energía de la luz que se levanta sobre la oscuridad. El enraizar es un acto de trascendencia. La sublimación de la energía sagrada es un acto de trascendencia. Y los ciclos de la vida nos enseñan los actos de trascendencia. La evaporación del agua, ese cambio de estado de líquido a vapor, es una manifestación de trascendencia, de cómo la materia vibra con la luz y se permite ascender en la vibración de la luz y cambia de estado y cambiamos de conciencia. Trascender entonces es profundamente un acto genuino espiritual. Trascender así es conectar con Dios en el todo, ese iluminar para elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia. Es maravilloso cuando nos damos un abrazo a nosotros mismos. No trascendemos cuando nos condenamos, no trascendemos cuando nos criticamos, no trascendemos cuando somos crueles con nosotros mismos. Trascendemos cuando somos capaces de abrazarnos. Trascendemos cuando nos permitimos ver la luz en la experiencia, en las cosas simples, en las cosas sencillas, en reconocer cómo mi vibración se eleva cuando respiro con conciencia. Es maravilloso este verbo, trascender. Sí, y como verbo, como toda expresión de verbo, es una expresión de acción. Y qué hermoso, porque decimos Dios es acción. Y qué hermoso cuando integramos la conciencia yo soy y expresamos yo soy acción. Pero entonces veamos que esta expresión de yo soy Dios en acción es un equivalente a yo soy luz. ¿Qué significa? Si digo yo soy luz y cuando digo yo soy es la conciencia de unidad, entonces podemos comprender, podemos asimilar que la expresión yo soy luz es la expresión de yo reconozco la luz en el todo, porque yo soy la luz en el todo. Poder ver la luz en el todo. Cuando vemos la luz en el todo, cuando conectamos con la presencia de Dios en el todo, entonces vibramos con la luz, entonces hacemos un acto de trascendencia de la experiencia. Cuando la maestra decía hace un momento acerca de soltar las cargas, no es una invitación al que me importismo.
El soltar las cargas espiritualmente con sabiduría, bien entendido, no es dejar de ser responsable. Significa hacer las cosas con amor. Cuando hacemos las cosas con amor, no son una carga, son un disfrute, son un gozo. Lo que nos permite comprender que cuando ponemos conciencia a lo que somos es una expresión de poner el corazón y por lo tanto de poder disfrutar de lo que hacemos. Disfrutemos de lo que hacemos, seamos la expresión viva, yo soy Dios en acción, es decir, hago lo que hago con amor, lo disfruto, no es una carga, no es un lastre. En el acto de hacer las cosas con amor trascendemos todo lo que hacemos. En el acto de hacer lo que hacemos con amor, todo lo que tocamos se ilumina. ¿Cómo podemos poner luz en nuestro espacio si no es como una expresión de poder integrar nuestra conciencia en luz, si expresar amor dentro de nuestro espacio? ¿Cómo podemos hacer que esa planta vibre con más intensidad si no es a través de una expresión de amor? ¿Cómo podemos hacer que esa persona sonría si no es a través de una expresión de amor? ¿Cómo podemos apoyar a que esa persona se libere si no es en una atención plena, sí, estando presente, atento, ayudando a liberar, ayudando a que fluya, sosteniendo a través de tu atención el flujo, la liberación? Bueno, no me extiendo, solamente la motivación de la trascendencia como un acto de conciencia en el que disfrutamos de lo que hacemos, en un acto de conciencia en el que nos abrazamos, un acto de conciencia en el que yo soy luz, yo soy uno con el todo, un acto de conciencia en el que aprendemos la trascendencia como el aprender a disfrutar la vida, la trascendencia como la conciencia que se eleva, aprender a gozar, aprender a estar en paz, aprender a disfrutar de la paz. Es hermoso. Damos gracias a la familia amada, Diana, por traernos un concepto tan espiritual, tan clave, tan código, tan maravilloso. Muchas gracias, maestra, por todas estas expresiones, por todas estas vibraciones que impulsan el crecimiento de nuestra familia. Gloria a Dios. Ajo, ajo, ajo. Gracias a ti, maestro. Gracias a ti, querido maestro. Gracias. Por eso hacemos un muy buen equipo espiritual, porque siempre nos complementamos, nos apoyamos en la enseñanza, en el propósito que realmente tiene nuestra misión, que es en la asistencia a las semillas estelares, a todos los emisarios de la luz en Gaia.
y es de lo más bonito que podemos observar en esta relación álmica con el maestro, es que nunca competimos, siempre nos complementamos de una manera amorosa, armoniosa, y de eso se trata el equilibrio entre las energías del divino crístico femenino y el divino crístico masculino. Gracias por todo tu aporte, maestro, valiosísimo y realmente maravilloso el poder analizar la composición de la palabra como tal, del verbo trascender. Maravilloso, muchas gracias. Y bueno, y dando también gracias tanto a los hermanos acturianos que han entregado este material a CAI, nuestro hermano mexicano que nos lo ha colocado a disposición para trabajar, pero siempre dando la honra al trabajo que se realiza, a todo este amor, a esos emisarios que llegan para recibir toda esta información y que la ponen en disposición para que todos podamos acceder a ella. Y como lo he dicho desde el inicio, donde los hermanos acturianos del Consejo de Luz de la Novena Dimensión nos están llevando, nos han invitado a trabajarlos amorosamente con este material sagrado. Bueno, aquí tenemos el código, lo estamos observando. Este código nos enseña realmente que nada muere, solo se transforma. Nos recuerda que toda sombra realmente viene siendo una semilla de sabiduría, y que cuando soltamos las cargas antiguas, tal cual como lo decía el maestro, no es que no nos deje importar, no nos importe, sino que realmente liberamos con sabiduría, la energía encuentra ese nuevo camino, ese nuevo cauce, como un río que puede encontrar el camino para movilizarse, para expresarse realmente en la verdad, en el amor, en el entendimiento. Y con el análisis que hemos hecho, entonces pues llegamos a la conclusión que trascender es un acto alquímico, es hacer alquimia, es liberar todo lo que nos limita, pero es integrarlo a la luz. Y empezamos entonces a elevarnos por encima de la vieja versión de nosotros. Nos actualizamos. Dejamos ese software antiguo que ya no aplica, que ya no sirve, que ya no se conecta con la nueva red. Y nuestro Wi-Fi también se actualiza. Las megas se amplifican. Ese Wi-Fi que tenemos interno, esa glándula pineal, se abre como esa flor de loto. Y empezamos a tener conexiones elevadas multidimensionales mucho más allá. El día de hoy, a través del código, el propósito es limpiar esas memorias adheridas al campo y al cuerpo emocional y astral. Transformar todo eso que duele, pero transformarlo y llevarlo a la comprensión. Permitir que una nueva vibración tome su lugar dentro de nuestros cuerpos. Abrir nuestra conciencia hacia la sabiduría, pero una sabiduría más amplia, más expandida. Todo esto nos lleva a que ese libro que se ve tan antiguo de nuestras vidas, de nuestras historias, cada capítulo es una historia, o sea, imaginemos cuántos capítulos tiene ese libro, que se ve desgastado, que se ve golpeado, roto, algunas hojas sueltas, algunas hojas quemadas, otras brillarán en el borde dorado, pero es abrazar ese libro, darle las gracias, llegar a un nivel de comprensión donde ya abrir el libro no causa dolor ni estar en el estado de victimismo, sino que se toma ese libro de las vidas
ese libro de los registros akáshicos y lo abrazamos profundamente. Agradecemos todo lo que hay ahí, todo lo que está registrado. Y sabemos que estamos al inicio de un nuevo libro, pero lo vamos a escribir diferente. Hoy no vamos a huir del dolor, lo vamos a transformar. Hoy no vamos a negar la sombra, la abrazamos. Hoy no nos vamos a resistir al cambio, sino que lo encarnamos. Y como siempre, antes de iniciar la meditación, vamos a hacer nuestras reflexiones profundas dentro de nosotros mismos. Y vamos a observar qué situación o relación me impide trascender. Donde hay resistencia, ahí donde hay resistencia. Podemos ir a lo profundo de nuestra historia y observar todos esos episodios que hemos tenido, esas líneas de tiempo que aún se ven, podríamos decir, un poco oscuras. Y vamos a sanar. Y sanar significa observar qué energía sigo cargando que ya no corresponde a mi frecuencia actual. Y aquí esta pregunta me parece tan valiosa, ¿qué emoción se repite en mí cuando una situación me molesta y deseo liberarla en amor? Y cuando logramos observar todo ello, podemos llegar a un punto donde decimos que parte de mí ya está lista para morir simbólicamente el día de hoy. Ese morir es la parte de la transformación. Y vamos a valorar toda la sabiduría que se ha ganado a través de todas esas historias, a través de todas esas historias con heridas. Y cuando lo observo y lo integro, ¿qué puedo agradecer de ese camino que dolió en su momento y que aún tiene esa repercusión dentro de mí? Estoy dispuesta a avanzar sin todas esas energías que antes me definían. Parte de una cualidad que para mí en mi vida ha sido determinante, a lo cual yo le llamo la resiliencia, y es el aprender a que no me engancho, no me quedo enganchada en las situaciones que se viven o en las que percibo, sino aprender a soltar rápidamente y comprender que eso no forma parte del bien para mi camino. Y esto es algo que amorosamente yo invito mucho a que aprendamos a trabajar, la resiliencia, como la base fundamental para ayudar al proceso de trascender. Es importante tener resiliencia en la vida, es muy valioso. De esa manera aprendemos a liberar y a trascender las situaciones de una manera más fácil, más rápida, más práctica. Vamos a observar el código. Este código de trascender. Observamos que hay un círculo externo
que contiene, podríamos decir, pequeñas perlas de luz. Es de color naranja, tal vez podríamos decir. Y ahí se encuentran estas perlitas distribuidas en esa membrana. Esta es una membrana realmente protectora, donde lo viejo se disuelve y lo nuevo se integra. Simboliza un portal seguro para la transmutación. Podríamos observar que esas perlitas, cuando no se trabajan en luz, son las que podrían estar creando esas fisuras en la membrana. Pero cuando yo las trabajo en luz, se transforman y ayudan simplemente a disolverlo, a disolver todo esto, todo lo viejo. Observamos un fondo rosado que realmente representa la alquimia del amor. Lo que dolió se vuelve completamente una comprensión y todo lo que pesa se vuelve liviano. Y todo aquello que te marcó como parte de tu identidad ahora se convierte en sabiduría. Esta parte rosa representa el útero de la Madre Divina, donde realmente ocurre la transformación. Observamos 2 lunas amarillas con un centro negro, y esas 2 lunas son la dualidad que se equilibra, el yo humano y el yo divino, lo que fui y lo que seré, lo consciente y lo inconsciente. Podremos observarlo también como el pasado y el futuro, que se alinean en un solo punto. Qué interesante. Y al observar esas medias lunas, pues nos indican la liberación de esas energías densas, de esas energías oscuras que se adhieren en el campo emocional, en el campo astral. Lo que tenemos que soltar de esa dualidad. Y observamos un disco plateado en el centro. Ese es el núcleo eterno del alma. Esta tonalidad plata es la verdad que no se contamina. Aquí la vemos pura, hermosa, limpia. No hay heridas, no hay ego, no hay historia que duela. Solo un movimiento de la luz estable, brillante. Y al observar todo el símbolo, entonces lo que él está generando en ti, en tu campo cuántico, en tus células, en tus átomos, es que te está ayudando a devolver a tu estado original, después de que sueltes todo lo que ya no corresponde. Esta meditación, que es guiada por los hermanos arcturianos, que nos llevan a la comprensión profunda de la simbología de la geometría sagrada, ha sido llamada a atravesar el velo y renacer. Así que, amada familia, vamos a observar el código en su expansión total. Vamos a tomarle la fotografía y lo traemos hacia nosotros cerrando los ojos. Y vamos a respirar profundamente, suavemente. Y en cada respiración observamos cómo lo que inhalamos es luz, sostenemos y exhalamos el pasado. Nuevamente tomamos una respiración suave, profunda, llevamos al corazón, inhalamos luz, sostenemos y liberamos suavemente memorias de dolor.
Muy bien. Tomamos una tercera respiración suave, profunda. Respiramos luz. Sostenemos. Y liberamos patrones de memorias oscuras. Siente cómo tu pecho se abre. Observa cómo tu campo cuántico se expande. Vamos a observar ahora, a intencionar, cómo el sitio donde te encuentras se empieza a transformar en un templo de luz. Observa en el espacio en que estás cómo las paredes, cómo todos los objetos se transforman en cristales de cuarzo rosa. Y todo el espacio empieza a tomar la forma de una gran esfera de cristal rosa. Y te ves en el centro, flotando con el código. Y observas cómo el código se ha expandido dentro de esta esfera. Tú estás en el centro, tú eres esa esfera pequeña plata. Este código va a empezar a iniciar una purificación del cuerpo emocional. Fuera de la esfera donde se expanden esas ondas violeta. Ahí, fuera de el campo del código, esa luz violeta es el símbolo que comienza a disolver todas esas emociones acumuladas. Todo alrededor de la esfera empieza a fluctuar en esta luz de color violeta y empieza a liberar la tristeza antigua, todos los duelos que no se han cerrado, todos esos miedos que han sido heredados, todas esas frustraciones de aquello que no se ha podido completar o manifestar en la vida. Todas esas memorias de rechazo. Todas y cada una de aquellas heridas que no han sido nombradas. Simplemente libérate, siente que nada se fuerza, que la energía del código y de la esfera donde te encuentras sabe que debes liberar. Y siente suavemente, siendo esa esfera de color plata y observando las dos esferas, la que se encuentra en la parte superior amarilla en forma de media luna con una esfera negra y la que se encuentra en la parte inferior también media luna amarilla con esa esfera negra. Y observa cómo desde el centro de tu corazón, siendo esa esfera plateada, empieza a liberar hacia arriba y hacia abajo. Se desprenden, como si tu cuerpo energético soltara capas. Vamos a respirar suavemente. Observa cómo tu alma reconoce todo aquello que ya no cumple más el ciclo presente. Lo cierra, te ayuda a liberar todo aquello. Respiramos suavemente. Ahora pasamos al siguiente proceso, que es la purificación del cuerpo astral. Ahora el símbolo donde te encuentras, esas esferas de la parte superior, de la parte inferior, empiezan a irradiar una luz amarilla cálida. Y esta frecuencia de color nos ayuda a limpiar todas las energías de otras personas que se han absorbido a través de nuestro campo
energético. También empieza a ayudarnos a limpiar todas las promesas kármicas que no se dieron, que fueron engaño en su momento. Esta luz amarilla empieza a limpiar también todos los contratos viejos, todos los pactos que firmaste o declaraste. Todas esas cargas que ya no te pertenecen. Todos esos lazos de dolor con otras almas. Esta luz amarilla te ayuda a limpiar las memorias de todas esas vidas pasadas que aún te afectan. Te observa cómo se empieza a irradiar ese amarillo como si fuera un gran sol a tu alrededor. El campo se ilumina desde adentro, desde el centro de tu corazón, y se expande. Ahora nos indican nuestros hermanos que va a empezar a trabajarse la fusión de las polaridades. Esas dos lunas que sigues observando en la parte superior y en la parte inferior comienzan a girar en sentido contrario, no en sentido horario, sino hacia la izquierda. Cada luna, una luna representa la energía femenina, que es la inferior, y la energía masculina, que es la superior, que empiezan a alinearse en equilibrio. Nos invitan a observar cómo las dos lunas empiezan a unirse hacia tu corazón en ese movimiento en sentido horario. Te están ayudando a hacer limpieza. Y observas esas dos lunas que se iluminan. Dicen que la parte de las lunas, que se ven medias lunas con una esfera negra, es como todo aquello que nos eclipsa, que nos oscurece y que empieza a ser liberado a través de esta energía. Y este movimiento limpia tu seguridad, limpia tu intuición. Surge la claridad. Empieza a darte más estabilidad, poder, autopoder, me dicen, tu propio poder interno. Al mismo tiempo, suavidad, presencia, compasión, dirección. Y empezamos a observar cómo la dualidad realmente empieza a convertirse en unidad. Sigue observando el movimiento de las dos lunas en unificación en tu corazón. Y ahora observas cómo, siendo tú el centro, ese disco plateado. Ok, vamos a hacer la activación del núcleo del alma. Permítame un segundo, observo cómo nos llevan, nos indican. Bien. El disco plateado en el centro empieza a encenderse como un gran sol. Se abre, te envuelve completamente. Esta realmente es tu esencia pura, es lo que eres. Y siente cómo recuerda quién eres. Nada de lo que viviste te define. Todo lo que viviste te hizo
más luz. Permite que esta verdad que nos entrega el disco plateado, esa verdad se ancle en ti. Y ahora, estando dentro de este espacio, dentro de esta esfera que es tu campo de luz, tu cuerpo de luz, tu campo áurico, el símbolo nuevamente empieza a hacerse un poco más pequeño y se ancla en tu pecho, se instala en tu corazón. Este paso se llama trascender y renacer. Vamos a respirar suave, profundo. Siente la expansión, siente la renovación, siente el renacimiento de tu nueva vibración. Tu alma te susurra y te dice: has trascendido, lo que eras ya no existe, lo que eres no puede ser destruido. Y permite que la energía suavemente se asiente. Respira suave y profundamente. Ahora va a entregarse la activación interior del símbolo en tu corazón y nos invitan a decretar. Tomemos una respiración suave. Activo en mí el código trascender. Libero lo que ya cumplió su función. Transformo lo denso en luz. Integro la sabiduría de mis procesos y renazco en una vibración más elevada. Vamos a llevar nuestras manos al corazón y, observando el símbolo anclado en él, observa cómo el símbolo se convierte en una preciosa esfera de luz que gira en sentido horario, activando. Muy bien, vamos a tomar una respiración suave, profunda, la sostenemos por un momento. Vamos a recibir los decretos del día de hoy. Yo soy la alquimia de mi historia. Yo soy transformación amorosa. Yo libero, comprendo y renazco. Nada me detiene, todo me impulsa. Trascender es mi naturaleza. Lo que ya no vibra conmigo se disuelve en paz. Soy luz que aprende, se expande y se eleva. Hoy dejo atrás lo viejo y abrazo mi verdadera frecuencia. Vamos a tomar todos en unidad una respiración suave, profunda, con nosotros, como todo este proceso de anclaje de los códigos. Hemos estado acompañados, asistidos por el gran consejo de luz de la 9ª dimensión de Arcturus, y el consejo se encuentra presente y nos entregan su mensaje.
Como siempre, los hermanos arcturianos, ellos siempre, bueno, con los que he podido conectar, siempre ellos hablan en unidad, hablan todos al tiempo y nos entregan este mensaje. Amados hermanos de la luz, todo lo que ha dolido en tu vida ha sido una puerta. No estás aquí para quedarte atrapado o atrapada en tus experiencias, sino que estás aquí para aprender a iluminarlas. Tu alma no te pide que luches con nada. Te pide que sueltes y que entregues. Te pide que recuerdes que cada emoción que liberas abre un nuevo nivel en tu maestría. Trascender realmente no es huir, es mirar con amor lo que antes te hería y bendecirlo hasta que se convierta en luz. Hoy los acompañamos suavemente, los ayudamos a sostener en nuestros brazos, pero ustedes también se sostienen en los brazos de su compasión. Renacen, se elevan, son libres. Hoy, esta esfera de luz de geometría sagrada no solamente se ancla dentro de su corazón, sino que gira fuertemente dentro de cada uno de sus átomos, de sus pequeños universos internos. Así que esta esfera se ha vuelto millonésica. Sí, millonésica, ok. Es decir, que se ha dividido en todos esos millones de átomos que tiene tu cuerpo. Gracias. Y así, en ese movimiento constante, ustedes han entrado a un nivel de trascendencia en sus campos, en sus cuerpos, en toda la vibración de su cuerpo de luz. Los códigos se sostienen, el alma recuerda, la sabiduría surge y ustedes se expanden. Estaremos siempre atentos a sus procesos, con profundo amor, el consejo de luz de la 9ª dimensión de Arcturus. Muy bien. Ok. Gracias. Respiramos suave y profundamente. Y visualizamos un círculo de luz rosa. Ok. Es la esfera donde nos encontramos, esa esfera del color rosa. Es nuestro campo áurico, nuestro cuerpo de luz que toma la frecuencia del color del día de hoy, sostenida también por el amado arcángel Chamuel, de la luz divina que nos ha asistido también en este proceso. Vamos a inclinar nuestra mente hacia nuestro corazón, haciendo una reverencia, y decretamos que todo lo liberado hoy se transmute en luz, que todo lo transformado renazca con sabiduría, que todo lo elevado permanezca en mi campo. Así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre, Dios, a la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la Madre Tierra, a la Mamita Gaia. Damos gracias a los hermanos arcturianos del Consejo de Luz de la 9ª dimensión. Ok. Damos gracias a la Madre Kuan Yin que ha estado presente en su yo más elevado, sosteniendo la energía del loto.
Damos gracias a nuestro yo superior. Damos gracias a nuestro yo soy. Así, de esta manera, en la integración completa de la esfera de trascender, de la transición, del transmutar, de la transformación dentro de nuestro cuerpo físico, áurico, completamente en los 7 cuerpos sutiles. Dando gracias a las jerarquías espirituales en luz, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la divina fuente creadora por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias. Gracias. Amén, amén, amén.